Este es el momento que Jesús ha resucitado, se está dirigiendo al lugar donde están sus discípulos y va caminando por el camino de Maús, conocemos todos el pasaje, y les dice a sus discípulos, llegados a ellos, dice: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces dice Jesús, que es el teólogo de teólogos, que era necesario que se cumpliese todo. Diga conmigo: todo. ¿Cuánto es todo? ¿Una parte? Todo. ¿Todo de qué? Todo lo que está escrito de Jesús en los profetas, en los salmos y en la Torá. Era necesario que se cumpliese todo. Entonces la teología correcta es que veamos como que todo lo que se ha cumplido acerca de Jesús y que está hablado en los profetas, en los salmos y en la Torá, lo podamos ver como algo que fue cumplido. ¿Está conmigo? Porque Jesucristo es el que nos debe dirigir como supremo maestro de su palabra. Es Jesús el que se habló a sí mismo a través de las Escrituras. Y vemos en la primera epístola de Pedro, si tiene su Biblia, venga conmigo a la primera epístola de Pedro, y versículo 10. Dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual de antemano anunciaba los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Entonces aquí vemos el mismo Jesucristo. Es el espíritu de la profecía, es el espíritu de Cristo el que estaba en todos los profetas. Amén. Dice que todos los profetas escudriñaron qué persona y qué tiempo anunciaba el espíritu de Cristo que moraba en ellos. Y muchas veces pensamos que Cristo habla solamente en el Nuevo Testamento. Sin embargo, Moisés habló a través de Cristo. Esta palabra me está diciendo a mí que Cristo habló a través de Isaías, que Cristo habló a través de Oseas, que Cristo habló a través de todos los profetas. Inquirieron los profetas por medio del Espíritu de Cristo que moraba en ellos. Ahora vamos al Apocalipsis, capítulo 19, y vamos a ver cómo Juan, mientras el ángel está anunciándole todas las cosas maravillosas del libro del Apocalipsis, él cae postrado delante del ángel, y el ángel le dice, aquí en el capítulo 19, versículo 10, dice: yo me postré a sus pies para adorar, y él me dijo: mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Entonces aquí estamos viendo en todos estos pasajes una misma línea, que es que el Espíritu de Cristo es el espíritu de la profecía. Amén. No podemos separar a Cristo del espíritu de la profecía, porque Cristo en sí mismo es el que se da testimonio. Cristo en sí mismo es el que anunció todo el Antiguo Testamento. Él fue el que habló y el que dijo que vendría el Mesías. Él fue el que anunció cómo llegaría el Mesías. Él fue el que anunció cómo moriría el Mesías. Él fue el que anunció cómo resucitaría el Mesías. Y todo el anuncio del Antiguo Testamento nos habla de un tema central, y es la venida del Mesías. El hombre cayó en pecado en Génesis 3, y desde ahí la tierra se cubrió de tinieblas, la tierra se cubrió de pecado, el cielo y la tierra se separó por causa del pecado del hombre, y a partir de ese momento, por milenios, la tierra vivió en tinieblas, la tierra vivió en oscuridad, esperando un solo momento, que era la venida del Mesías. Amén. La venida del Mesías no era simplemente una venida en la cual Jesús venía a hacer un pequeño ministerio y se iba. Jesús venía a cambiar todas las cosas.
La venida del Mesías fue poderosísima. Jesús vino a vencer el pecado, Jesús vino a llevar nuestras enfermedades, Jesús vino a cambiar las eras. Por mucho tiempo, antes de que el mundo se volviese más ateo de lo que ya era, siempre dijimos antes de Cristo y después de Cristo. Porque esto era lo que Jesús vino a hacer. Jesús vino a hacer un antes y un después. Jesús vino a hacer el hito que cambiaba los tiempos. Una tierra que estaba desordenada y vacía, tinieblas cubrían las naciones. Jesús vino, el Mesías vino, y al Jesús resucitar de entre los muertos y vencer la muerte, escuchen muy bien, porque Dios está anunciando, y es muy importante que entendamos que es el espíritu de la profecía el que está anunciando a Cristo Jesús. Cristo estaba anunciando que cambiarían todas las cosas. Amén. Que vendría un tiempo en que esa separación entre el cielo y la tierra no sería más, porque escrito está en Efesios 1:9 que en el tiempo del cumplimiento de los tiempos todas las cosas vendrían a ser una, así las que están en el cielo como las que están en la tierra, en Cristo Jesús. Entonces la venida del Mesías viene a unir otra vez los cielos y la tierra, viene a restaurar lo que se había perdido. ¿Y qué es lo que se había perdido? Se había perdido el reino de Dios en medio de los hombres. Se había perdido el gobierno y la autoridad que Dios le había dado al hombre para gobernar la tierra y sojuzgarla. Amén. El hombre, al caer en pecado, perdió el reino, perdió el cielo, y esto hizo que se separaran y que la tierra viviera por milenios en un estado de tinieblas, en un estado de terror, en un estado de todo tipo de culturas paganas. Amén. No es lo mismo estar ahorita en el siglo XXI, después de Cristo, que vivir en los tiempos antes de Jesucristo, donde no había ninguna esperanza, donde no se sabía qué pasaba con los muertos. O sea, perder a alguien era algo terrible. ¿A dónde se iban los muertos? A un lugar lúgubre, triste, terrible, como dice Job, al lugar de los muertos. Imagínate perder a alguien querido y pensar que a dónde se te fue tu ser querido, nunca más lo vas a volver a ver. Entonces esto era un sentimiento desgarrador, el pensar en la muerte, el pensar en las tinieblas. Después de Cristo, Cristo viene a cambiar todas las cosas. Jesús dice, todas las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. ¿Cuántas cosas dice Jesús que son hechas nuevas? ¿Alguien me puede decir todas? Amén. Esto incluye cielos nuevos y tierra nueva. Todas las cosas, todas pasaron y todas son hechas nuevas. La venida del Mesías viene a marcar un cambio de dos eras: la era de las tinieblas y la era de la luz. La era donde el pecado no tenía ninguna forma de ser redimido más que en medio del pueblo judío a través de sacrificios, y la era del Mesías, donde todo aquel que invocare su nombre será salvo. El corazón de Dios es un corazón de amor, es un corazón que ama la tierra. Jesús no quiere venir a destruir la tierra. ¿Y por qué estoy hablando de estas cosas? Porque estamos en un momento de la historia en que muchas voces se están levantando a decir que la tierra será destruida. Pero Dios ama la tierra. Yo te digo, como profeta de Dios, la tierra no será destruida, sino que la tierra será llena del conocimiento de Dios, como las aguas cubren la mar. Y hasta que eso no se cumpla, mi hermano, porque este es el corazón y el pensamiento de Dios. Entonces hay gente que no conocen el corazón de Dios, y es muy importante para entender el espíritu de la profecía, para entender cómo Dios habla, entender desde dónde está hablando Dios, cuál es el punto de vista de Dios. ¿Es Dios un Dios destructivo? ¿Es un Dios que quiere que la mayoría de la gente se vaya al infierno? ¿Ese es el corazón de Dios? En ninguna manera. El corazón de Dios es misericordioso. El corazón de Dios está buscando que toda la gente sea salva. El corazón de Dios quiere que todos le conozcan. Y el propósito de Dios es que esta tierra y cada nación de la tierra sea llena de su conocimiento a través de hijos
de Dios que le conocen a Él y que manifiestan su gloria. Jesús, el Mesías, vino para darnos su vida y vino con un propósito a la tierra, y es el de traernos el reino de Dios. El reino de Dios no va a venir en algún futuro, y mientras tanto estamos en un limbo, esperando, en un estado de gracia, esperando que algún día venga el Mesías, y entonces empezará su reinado. Cuando los fariseos le preguntaron a Jesús: dinos, ¿cuándo vendrá tu reino? El mismo espíritu de la profecía, que es Jesús, el mismo Mesías, el Señor de señores, habló y dijo: no dirán está aquí ni está allá, porque el reino de Dios no viene con advertencia. El reino de Dios no viene visiblemente, es la palabra correcta usada en el original. El reino de Dios no viene visiblemente, porque el reino de Dios está en medio de vosotros. Si por el dedo de Dios echó fuera demonios, es que el reino de Dios está en medio de nosotros. Yo he venido con una misión, dijo el Mesías, y es traer el reino de mi Padre, y todo el anuncio de su predicación fue el reino de Dios. Es de esta manera, el reino de Dios es semejante a esto, el reino de Dios es esto. He venido a traer el reino de mi Padre, porque Jesús venía a conquistar el reino de las tinieblas, el reino del pecado, el reino de la enfermedad, el reino de la muerte, para establecer un reino de justicia, el cual no es ni comida ni bebida, sino es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y dice: y todo aquel que ha muerto con Cristo y juntamente con Él ha resucitado, ponga su mira en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de su Padre, y no en las de la tierra. El reino de Dios no es un reino de esta tierra. El reino de Dios no es un reino político. El reino de Dios es un reino invisible que está en medio de nosotros. Y el Apocalipsis es la revelación del reino. Jesucristo le preguntó a sus discípulos y les dijo: ¿quiénes dicen vosotros que yo soy? Y ellos dijeron: pues quizás Juan el Bautista, Elías, alguno de los profetas. Y Pedro se paró y dijo: no, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús hace una declaración poderosísima, que es: esto no te lo reveló. Dice: bienaventurado eres tú, Simón, porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y sobre esta roca, dice, tú eres Pedro, y sobre esta roca yo edificaré mi iglesia. ¿Qué roca? La roca, ¿no? La roca de la revelación de Cristo dada por el Padre. Lo que hace, dice, y las puertas del Hades no prevalecerán en contra de mi iglesia. Entonces Jesús está dando un fundamento apostólico de edificación. Está diciendo: sobre la roca de la revelación del Cristo dada por el Padre al corazón del hombre, yo edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no podrán prevalecer en contra de ella. Si hoy vemos la iglesia de hoy, vemos las puertas del Hades avanzando por todos lados. La puerta del pecado está inundando la iglesia por todos lados. No digamos la puerta de la enfermedad, no digamos la puerta de la depresión, no digamos la puerta de la codicia, no digamos la puerta de la división, no digamos la puerta de tantas otras cosas. Hoy nos encontramos con una iglesia de 40,000 denominaciones alrededor del mundo, desunidas entre sí, enfermas. El 80% de la iglesia está enferma físicamente, sin victoria. Muy pocas gentes son victoriosas. Las puertas del Hades están por todos lados, avanzando y destruyendo la iglesia. Entonces nos preguntamos dos cosas: o Jesús mintió y las puertas del Hades pues sí pueden prevalecer realmente en contra de la iglesia, para muestra un botón, o estamos edificando nosotros y no estamos dejando edificar a Cristo Jesús. Yo me inclino por la segunda. Amén. Jesús dijo: yo edificaré mi iglesia.
Cuando Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia, Jesucristo es el espíritu de la profecía. Él dijo, yo derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y mis hijos y mis hijas profetizarán. Y mis jóvenes verán visiones, y mis ancianos soñarán sueños. La forma en que Jesús venía a establecer su reino era a través del Espíritu Santo. No un Espíritu Santo que solamente hablara lenguas, sino un Espíritu Santo que es esencial, vital y necesariamente profético. No existe tal cosa como un Espíritu Santo no profético. Yo derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y mis hijos y mis hijas profetizarán. Palabra de Dios. Entonces muchos quieren quitar la palabra profética, y que ya no hay palabra profética. Si quitamos la palabra profética, quitamos a Cristo mismo. Porque Cristo no se puede testificar a sí mismo sin el Espíritu Santo de Dios. Podemos tener una idea de quién es Jesús. Por eso preguntó Jesús, ¿quiénes dicen vosotros que yo soy? Pero cuando es el Padre, a través de su Espíritu que revela al Hijo, entonces conocemos quién es el que nos ha venido a redimir. Conocemos al Rey. El Mesías se viene a unir a nuestro espíritu. La esencia de la iglesia es la unión del espíritu del hombre con el espíritu de Cristo Jesús, en un matrimonio en el que nos volvemos la esposa del Cordero. Ven conmigo a Efesios, capítulo 5. Y vamos aquí a ver una de las partes fundamentales. Y cuando digo fundamentales, porque es un tema de fundamento, no es un tema secundario, es un tema de fundamento. Dice Efesios capítulo 5. Dice: versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos, quiero que ponga mucha atención a lo que voy a decir ahorita, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Somos, no seremos, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Aquí tenemos uno de los temas fundamentales que Cristo Jesús, profeta de profetas, maestro de maestros, teólogo de teólogos, Mesías, Rey de reyes y Señor de señores, estableció como fundamento para él edificar su iglesia. ¿Cómo va a él edificar su iglesia? Necesita necesariamente que seamos carne de su carne, hueso de sus huesos, su cuerpo. Dice la misma epístola de Efesios que él es la cabeza. Dice que sean abiertos los ojos de vuestro entendimiento, que es el versículo que leímos en Lucas. Dice, y les abrió el entendimiento para que entendiesen las Escrituras. Es necesario que Cristo nos abra el entendimiento para que entendamos las Escrituras. Entonces, dice Efesios, dice Pablo, dice que los ojos de su entendimiento sean abiertos para que puedan entender las riquezas de Cristo y la supereminente grandeza de su poder, que le levantó de los muertos y los sentó, tiempo pasado, y lo sentó a la diestra del Padre en las alturas, y lo constituyó la cabeza, que está sobre todo principado y potestad, que se nombra en este siglo y en el venidero, y lo constituyó cabeza sobre el cuerpo, que es la iglesia, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Amén. Amén.
Entonces no tenemos ningún problema en que Jesús podemos verlo como la cabeza. No tenemos ningún problema en poderle llamar a la iglesia el cuerpo de Cristo, ¿estamos? Sin embargo, una serie de teologías y de cosas se han metido dentro de la iglesia para hacernos pensar que somos la novia del Cordero y que estamos esperando un tiempo de bodas que vendrá en un futuro. ¿Cuántos saben de qué estoy hablando? Entonces la pregunta es, si eres la novia del Cordero, ¿cuántos saben que la novia no puede ser considerada carne de la carne y hueso de los huesos, ni el cuerpo de nadie? Los que están casados aquí, mientras tenías tu novia y caminabas en santidad, supongo, no podías llamarle a tu novia carne de tu carne y hueso de tus huesos, mi propio cuerpo. ¿Estamos? Solamente puede ser alguien el cuerpo del marido cuando se consuma el matrimonio. Si yo pienso que soy la novia del Cordero, estoy perdiendo todos los derechos que Cristo vino a traernos. Número uno, no tienes derecho a intimidad, porque Jesús no fornica con la novia. I'm sorry. So, mucha intimidad y somos la novia. Ojo, eso es filosofía del siglo XXI, pero no es la ley de Dios. El marido solamente se une a su mujer en supremo matrimonio cuando se consuman las bodas. ¿En dónde se consuman las bodas? Cuando me caso en la carne, se consuman en la luna de miel. ¿Algún entendedor de pocas palabras? Amén. ¿Cómo se consuman las bodas del Cordero? Cuando mi espíritu se une al Espíritu de Dios. Dice, porque todo el que se ha unido a Jesús, está hablando de un matrimonio, ¿sí? Todo el que se ha unido a Jesús es un espíritu con Él. Si soy un espíritu con Él, soy la esposa del Cordero y no soy la novia del Cordero. Ahora, no todo el que dice Señor, Señor está en estado de novia, está en estado de esposa. Porque para casarse con Jesús necesariamente tengo que dejar mis iniquidades. Necesariamente tengo que dejar mis amantes. Necesariamente tengo que dejar muchas cosas de este mundo. Y no solamente porque digo Señor, Señor, el Espíritu de Dios se une a mí. O sea, hay un compromiso matrimonial. ¿Estamos? Amén. Entonces, uno de los temas fundamentales del libro del Apocalipsis, el libro del Apocalipsis es uno de los libros menos entendidos. ¿Por qué? Porque es un libro que no se puede entender sin el espíritu de la profecía. Se han hecho muchos intentos de tratar de interpretar por medio de simbologías, por medio de especulaciones, el libro del Apocalipsis, pero es un libro necesariamente profético. Es un libro que fue escrito en los cielos. Es un libro que fue escrito en medio de un arrebatamiento, más bien de muchísimos arrebatamientos. El libro del Apocalipsis no se escribió de una sola tirada. Se escribió en muchas veces en que Juan era arrebatado a los cielos. Es un libro escrito con un lenguaje celestial que solamente se puede interpretar a través del espíritu de la profecía. Luego el libro y las interpretaciones que tenemos hoy en día del libro del Apocalipsis están basadas en el pensamiento de hombres de magnífica voluntad que trataron de hacer de la simbología una teología. Pero el libro del Apocalipsis no es un libro simbólico para analizarse conforme el análisis del hombre, sino es un libro profético. En 1999 tuve el privilegio de estar en la isla de Patmos, donde Dios me concedió, ser arrebatada por 4 días dentro del corazón de Dios. 4 días en la isla de Patmos, en la misma plataforma del Apocalipsis y por la misma puerta, porque vi la puerta estando al lado de la cueva donde Juan recibió el Apocalipsis. Hay una puerta abierta que sigue abierta hasta el día de hoy. Y por esa puerta oí la voz del Señor que me dijo, ven y sube. Y por 4 días estuve dentro del corazón de Dios en la plataforma del Apocalipsis. En aquel tiempo, en 1999, vi cosas tan extraordinarias que ni mi madurez espiritual ni mi entendimiento de entonces podían descifrar las cosas que yo estaba viendo. Me tardé 12 años
en descifrar las cosas que había escrito, las cosas que me habían sido reveladas. Buscar la Biblia, cotejar la Biblia, pelearme con todos los paradigmas que me habían metido en las escuelas, en los institutos bíblicos. Amén. Y decía: Dios, pero yo vi esto en el cielo. Dios, pero tu palabra dice esto. Y lo que me enseñaron es esto otro. Y yo me revolvía en mí misma buscando una verdad. Y dije: Señor, hay una realidad poderosa. Porque si tú dijiste que tú edificarías tu iglesia por medio de la revelación de Jesucristo, y la revelación de Jesucristo es la roca fundamental del Evangelio, Señor, es necesario que tú nos hayas dejado un libro que sea esa roca, un libro que sea la revelación. Y ese libro se llama el Apocalipsis. El Apocalipsis, en un diccionario, si usted lo busca, Apocalipsis, te dirán que es la hecatombe mundial, el fin del mundo, desastre monumental. Vino una catástrofe de orden apocalíptico. Y aunque usted no lo crea, esto condiciona la mente del hombre para pensar que el Apocalipsis es un libro de desgracias, es un libro de destrucción, es el libro del anticristo, cuando es el manual más glorioso que Dios nos dejó para gobernar con Cristo Jesús. Estamos entrando en una era en que la iglesia está descubriendo otra vez el reino de Dios. Muchos apóstoles y profetas estamos predicando el reino de Dios, y necesitamos un manual del reino. Y el más poderoso manual del reino que Jesús nos dejó es el libro del Apocalipsis. Pero tiene que ser interpretado a través de los ojos de Dios y no a través de doctrinas de destrucción que niegan la esencia y el poder de lo que Cristo vino a hacer a la tierra. Y la gente sigue esperando y sigue viviendo en un limbo sin propósito, esperando a ver cuándo me muero para caminar en las calles de oro y el mar de cristal. Y cuando no han leído la Biblia, que dice: o nos hemos acercado a la sangre del nuevo pacto, al monte de Sion, a la Jerusalén celestial, al pacto de Dios. O nos hemos acercado o no nos hemos acercado. Entonces, estas teologías, mi hermano, empiezan a robarle a la iglesia. Entonces, por un lado decimos: Cristo es Rey de Reyes, pero como que no mucho, como que todavía tiene que regresar para ser Rey de Reyes. Lo siento mucho, pero Cristo es Rey de Reyes y Señor de Señores. Lo siento mucho, pero Cristo no tiene que sentarse en el trono de la gloria. Cristo está sentado en el trono de la gloria. Cristo no aparece en una nube como un momento histórico del futuro. Dios habita en medio de las nubes. La nube rodea el trono de Dios. La nube de su presencia está donde está el Espíritu Santo de Dios, que manifiesta al Cristo viviente, que nos transforma en un abrir y cerrar de ojos. Hay un reino que está en medio de nosotros, es el reino del Espíritu, es el reino del poder de Dios, es el reino al cual tiene acceso la esposa del Cordero, y es la esposa unida al Espíritu, un espíritu con el Señor, el que habla y le dice a un mundo que no conoce a Cristo Jesús: ven y bebe del agua de la vida. Porque cuando bebes del agua de la vida, la sequedad religiosa en la que has estado viviendo se terminará. Beberás un agua que satisfará tu sed y no estarás esperando a ver cuando Jesús viene a destruir la muerte. Jesús no tiene que venir a destruir la muerte, mi querido hermano. Escrito está que por medio de la muerte Él destruyó el imperio de la muerte, el imperio del diablo, y todo lo sujetó bajo sus pies. Palabra del Dios viviente. Cuando la muerte sea vencida, por favor, será necesario. Es necesario, si estamos hablando de una reforma apostólica y profética, que nos juntemos los apóstoles y los profetas y revisemos la estructura de fundamento de edificación que Jesús nos dejó. La revelación de Jesucristo, el soberano Rey que nos hizo, tiempo pasado,
reyes y sacerdotes, para gobernar junto con su Padre. Aleluya. El libro del Apocalipsis es un libro de revelación. Es un libro que todo líder serio tiene que revisar. Y Dios nos está retando a que volvamos a la Escritura, a que revisemos las Escrituras y dejemos de estar repitiendo lo que otros nos dijeron, que el otro dijo, porque qué difícil encontrar las verdades en el Apocalipsis. Mejor repito lo que leí en el libro de aquel hermanito. El Señor dice: no, eres un líder serio, métete conmigo. Métete a buscar por qué crees lo que crees. Y lo que no te cuadre que te dijeron, pregúntamelo a mí, porque lo más seguro es que está descuadrado. Esto es un libro vivo. El único libro de la Biblia que dice: bienaventurado aquel que lo lee, que lee las palabras de esta profecía. ¿Cómo va a ser una bendición leer un libro de destrucción? ¿Cómo va a ser de bendición leer un libro que asusta a la mayoría de los cristianos? La mayoría de la gente está esperando a ver cuándo se muere. Ay, cuando me vaya, cuando me case con Cristo, entonces empezaré a reinar. Y mientras tanto, la vida de millones de cristianos no tiene propósito. Gente sin propósito, gente que no sabe ni por qué está aquí. Estoy esperando. Mentalidad de espera, estoy esperando. Porque cuando Cristo venga, entonces me voy a curar de mis enfermedades. Entonces voy a empezar a prosperar. Voy a tener mi casa con oro por todos lados. Oh, Señor, apúrate, porque ya no la hago aquí, de tantos horrores en los que vivo. Que el Señor te dice: despiértate tú que duermes, y te alumbrará Cristo. Porque Cristo es la vida, Cristo es el reino, Cristo está en medio de nosotros y su gobierno está en medio de nosotros para levantar hijos de Dios, que invadamos las naciones con la gloria, con el poder, con la autoridad, que despoja a los principados y las tinieblas. Este es un libro en contra de Babilonia y de todo su imperio, que ciega a la iglesia, que ciega al mundo, para que la verdad del reino no pueda penetrar en el corazón del hombre. Pero yo declaro en el nombre poderoso de Jesús que Babilonia ha caído y hay un solo reino, un reino que se establece, un reino que ya nos fue dado, como decía Pablo, habiendo heredado nosotros un reino inconmovible, habiendo, dice Hebreos, recibido nosotros un reino inconmovible. De Babilonia es confusión. Entonces la gente lee eso, habiendo recibido un reino conmovible. Pero sigo esperando el reino. O lo recibiste o no lo recibiste. O lo trajo o no lo trajo. O es rey o no es rey. Pero hermana, la tierra va a arder, se va a achicharrar todo el planeta. Estamos esperando un nuevo planeta ya. Mire, hermano, de veras hay gente que está orando para que se destruya el planeta. No, de veras. Ya, Señor, que se queme la tierra. Ya, sácanos de aquí, que se queme todo. Nada puede ser más lejano al corazón de Dios. Amén. Gloria a Dios. Pero hermana, está escrito que los elementos ardiendo destruirán la tierra. ¿No hizo Dios un pacto diciendo: nunca más destruiré la tierra? Y todos los teólogos se levantan y dicen: sí, hermana, pero Dios dijo: no la destruiré más con agua, ahora la destruirá por fuego. Fíjese qué poco se conoce a Dios. ¿Podrá un Dios de pacto decirle a alguien: hago pacto contigo que no morirás a espada, morirás de un balazo? No te destruiré a espadazos, te destruiré a balazos. Soy tu Dios de pacto. ¿Tu valiente pacto? ¿Sí me entiende la mentalidad? Entonces, ¿qué quiere decir? La epístola de Pedro, segunda epístola de Pedro, capítulo 3. Si volvemos y escudriñamos, y este es el llamado de Dios: escudriñad las Escrituras, escudriñad las Escrituras. Si eres un líder, si eres un pastor, si eres un apóstol,
Dios te está llamando a escudriñar, a volver a la Biblia, a volver a leer y a releer y a replantearte y a buscar en Él la respuesta y dejar que Cristo edifique por la revelación a su iglesia. Cuando dice Pedro, los elementos ardiendo serán deshechos, esta palabra elementos es la palabra estoique. ¿De dónde viene nuestra palabra en español estoicidad o estoico? Estoico quiere decir estructura, alguien estructurado, alguien bien plantado. Murió estoicamente quiere decir murió bien plantado. Estructurado significa estoico. Está hablando de las estructuras de tinieblas, está hablando de las estructuras del mal. Jesús aparece a Juan en el Apocalipsis, se lo lleva al cielo para mostrarle la destrucción por fuego de Babilonia. Y Pedro está repitiendo lo que le fue revelado a Juan. Y dice, versículo 6, versículo 3 de 2 de Pedro: por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Y el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y luego sigue hablando y dice, versículo 13, dice, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Yo le quiero preguntar, ¿en dónde en las epístolas de Pablo habla de la destrucción de la tierra por fuego? Porque aquí está diciendo Pedro que Pablo en todas sus epístolas habla de estas cosas. Y qué curioso que no haya ni una sola epístola que hable de estas cosas. Me parece rarísimo. Luego quizás, tal vez, a lo mejor hay una interpretación diferente a que los cielos nuevos y la tierra nueva quieren decir otra cosa. Y yo creo que quieren decir el momento en que se estableció el reino de Dios y vino la justicia de Dios sobre el antiguo pacto, sobre la antigua Jerusalén. Y en el año 70 después de Cristo fue quemada Jerusalén, cayó el templo, se destruyó todo lo que era la antigua forma sacerdotal de aquellos tiempos. Y en esa justicia que vino por fuego, ardió toda Jerusalén, ardió Roma también, amén, posteriormente. Y creo que en ese momento el juicio de Dios se manifiesta sobre la gente del antiguo pacto. Recordemos que Jesucristo vino a los judíos. Jesús no extendió su ministerio a los gentiles hasta que fue derramado el Espíritu Santo, y entonces se lo reveló a Cornelio. Entonces Pablo habla en todas sus epístolas que tenemos guerra, no contra carne y sangre. Habla de las estructuras de este mundo, habla de cómo serán deshechas, de cómo tenemos autoridad aún para juzgar a los ángeles, de cómo la multiforme sabiduría de Dios es dada a conocer a la iglesia para la destrucción de las potestades y de los poderes. Amén. Y lo que está hablando en esta epístola de Pedro es la destrucción de las estructuras que gobiernan la tierra a través de los hombres impíos. No está hablando de la destrucción del planeta Tierra. Cuando Dios dice que Él vendrá a purificarnos con fuego, ¿te pone a arder en una estaca? ¿O simplemente te purifica? Te purifica. Dios necesita purificar la tierra. Definitivamente Dios necesita purificar la tierra. Las estructuras que existen sobre nuestro planeta, que están rigiendo nuestras naciones, que están controlando aún a la iglesia, tienen que ser juzgadas por el Señor.
La tierra ya no aguanta tanto pecado, tanta abominación, tanta desidia de la iglesia, tanto pecado dentro de la iglesia. Ya la tierra no lo aguanta, tiene que ser juzgado, la tierra tiene que ser purificada. Pero esto no significa que la tierra va a arder. Amén. El mismo hecho que Pedro diga, para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día, quiere decir que no se refiere a un tiempo preciso. Si quisiera decir un tiempo preciso, lo diría como dijo Jesús, como la señal de Jonás 2, que estuvo 3 días en el vientre del pez. Fue claro y preciso en cuanto a los tiempos. Cuando Jesús quiere decir un tiempo, tantos días serán, tantos días son. Pero si es un día como 1000 años, 1000 años como un día, está hablando en una forma en que hablaba el pueblo hebreo, porque este número 1000, que quiere decir el Atit Lavó, que significa la era mesiánica, que significa 1000, significa 10 por 10 por 10, que es el número del cielo. Es la era del cielo en la tierra, es la era mesiánica. Jesús vino a purificar la tierra y Jesús está purificando la tierra y necesita hijos e hijas de Dios que puedan llevar su gobierno para que todas las naciones sean alcanzadas. El corazón de Dios no es salvar a unos poquitos y que el resto de la tierra se vaya al infierno. Si este fuera el corazón de Dios, el diablo ganó la batalla, mi hermano. Pero yo creo en un Dios en el cual Él ganó la batalla. Yo creo en un Dios que es poderoso para destruir el mal. Yo creo en un Dios que deshace los poderes de las tinieblas, que es poderoso para juzgar a Babilonia. Creo en un Dios que nos da propósito. Creo en un Dios que nos hizo reyes y sacerdotes. Creo en un Dios que nos da sabiduría, que nos da entendimiento para gobernar junto con Él. Y el libro del Apocalipsis es un libro de gobierno. El Antiguo Testamento es el espíritu de la profecía, el espíritu de Cristo hablando a través de todos los profetas para anunciarnos cómo se mueve Dios mientras los cielos y la tierra estaban separados. El Apocalipsis es el gobierno de Dios una vez que los cielos y la tierra han sido unidos por Jesús. Amén. ¿Cómo gobierna Dios desde los cielos? ¿Cómo son sus juicios? Y vemos juicios, y vemos las copas, y vemos las trompetas, y vemos los caballos y todo esto. Esto no va a salir sobre una sola generación. Esto ha salido a través de muchas generaciones. Dios no juzga nada más a la gente del siglo XXI, del XXII o cuando vaya a venir. Amén. Los juicios de Dios se han visto a través de todas las generaciones. Yo me acuerdo en 1985, cuando en la Ciudad de México vivimos el terremoto, donde más de 300,000 personas perecieron. Y todos dijimos, yo en aquel entonces no era cristiana, ahí me convertí prácticamente. Pero yo me acuerdo que todos, aún los inconversos, decíamos, esto es un juicio de Dios. Y ahí empezó un tremendo avivamiento en México. Entonces los juicios de Dios han estado en toda la tierra. Fueron los juicios de Dios que hicieron que ardiera Roma varias veces. Fueron los juicios de Dios que trajeron la peste bubónica, que terminó con la tercera parte de la humanidad. Fueron los juicios de Dios que trajeron la influencia en España, donde la otra vez la tercera parte de la humanidad fue quitada de la tierra. Los juicios de Dios han estado por toda la tierra. Los caballos del Apocalipsis han estado galopando durante todo el tiempo, porque Dios es el Dios de justicia y quiere que lo conozcamos como juez. La iglesia no conoce a Jesús como juez, pero Jesús es juez. Amén. Él se ha sentado en un trono. Él es rey. Y si el reino de Dios es justicia, paz y gozo, cuando habla de justicia, Dios hace justicia. Hacer justicia es castigar al malvado y dar galardón al justo. Hacer justicia, traer el reino, es la potestad que Dios nos ha dado. El hablar su reino, el traer su reino. Y si el mundo se está deshaciendo con tanta maldad, en medio de nosotros gobierna la paz, gobierna la justicia, gobierna la salud, gobierna la esperanza, gobierna el gozo, gobierna las palabras de vida, gobierna el Dios vivo. Porque donde está el Dios vivo, mi hermano, ahí hay paz, ahí hay abundancia de gozo. Y Dios se da a conocer como el gran juez del universo. Y Dios nos da a conocer cómo interactúan los cielos con la tierra. Esto no sucedía antiguamente, mi hermano. Los antiguos oraban y no bajaban todos los ángeles en cada oración de cualquier hijo de Dios en el pueblo de Israel. Muy pocos tuvieron el privilegio de ver ángeles. Pero dice la palabra que aún nosotros se nos ha dado el poder juzgar a los ángeles.
El ángel que se le aparece a Juan le dice: no te postres delante de mí, yo soy consiervo tuyo. Los ángeles son consiervos nuestros. ¿Cómo funcionan el cielo y la tierra unidos en Cristo Jesús? ¿Cómo los ángeles son colaboradores nuestros? ¿Cómo los ancianos de la iglesia? Que es otro tema muy diferente a lo que hoy llamamos ancianos. Los ancianos no son los que están abajo de un pastor titular. Los ancianos son los que están alrededor del trono, son gente de gobierno sobre ciudades. Pablo establecía ancianos. Cuando iba no establecía pastores, establecía ancianos sobre ciudades. Amén. La iglesia fue hecha para ser gobernada por ciudades. La epístola a los Efesios era la iglesia en Éfeso. No era las muchas iglesias todas divididas de Éfeso. Era la iglesia de Éfeso, la iglesia de la Odisea, la iglesia de Gálatas, la iglesia de Corintios. Amén. Eran establecidos ancianos sobre ciudades. Hay tantas cosas que Dios está revelando, como es la nueva Jerusalén en medio de nosotros. No estamos esperando que descienda del cielo una especie de platillo volador en forma de cubo. Ya bajó la nueva Jerusalén. Nosotros somos la nueva Jerusalén. El reino de Dios es la nueva Jerusalén. El árbol de la vida está en medio de nosotros. Amén. Nosotros somos la iglesia, la que abre las puertas para poder invitar a todos a que vengan y beban del agua de la vida. Amén. Nos hemos acercado a la nueva Jerusalén. Amén. ¿No sabéis que sois la Jerusalén celestial? Dijo Pablo. ¿No sabéis que sois la Jerusalén celestial? Pero Babilonia nos confunde. La principal argucia de Babilonia es separar los cielos de la tierra y que sigamos viviendo como que seguimos esperando al Mesías. Iglesia de Jesucristo, el Mesías vino. El Mesías venció la muerte. Iglesia de Jesucristo, el Mesías se sentó en el trono de David. Iglesia de Jesucristo, Él está sentado a la diestra del Padre en las alturas y gobierna sobre la tierra, esperando a que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, por la iglesia que es su amada, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Apocalipsis es un libro de gobierno, es un libro vivo, es un libro celestial que necesariamente tiene que ser interpretado por profetas, no con gente que quiere sumar 2 y 2 son 4, acomodando la escritura, negando la esencia y la eficacia de la iglesia. Esto es un libro retador. Esto es un libro que no pretendo que todo el mundo esté de acuerdo al 100% con todo lo que escribe. Me parece perfecto que estés en desacuerdo. Amén. Porque hay cosas que son de materia especulativa. Los temas básicos del Apocalipsis nos llevan a poderlo interpretar correctamente. Entonces divido este libro en temas básicos, temas secundarios, y al final tengo una serie de instrumentos para que cada uno llegue a sus propias conclusiones. Amén. Si algo quiero dejarte en este legado es que lo recibas con un espíritu fresco, con un espíritu enseñable, que lo recibas queriendo escudriñar tú mismo la verdad de Jesucristo y que dejes que Él te revele el libro de Apocalipsis. Esta es la revelación que Dios le dio a Juan, pero hay una revelación que Dios tiene para ti. Hay una revelación que Dios tiene para ti, hay una revelación que Dios tiene para ti. Jesucristo es la cabeza y nosotros somos en la multiforma de un cuerpo, muchos órganos, cada uno necesitando una parte diferente de Cristo. Que Él tiene una revelación, Él tiene una forma para ti, para que tú estés de acuerdo con el trono de Dios. Amén. El cielo no es plano, no es una planicie llena de nubes con un tronito al fondo lleno de gente como lo pintan. Los cielos es otra dimensión. Hay muchas dimensiones en los cielos, hay muchos planos en el cielo. Jesús se manifiesta de muchas maneras. Por eso los seres vivientes tienen ojos por dentro y por fuera. Amén. Porque ellos ven a través de las múltiples dimensiones de Dios. Hay cosas tan extraordinarias que si empezamos a ver este libro con la unción de revelación de Cristo, mi hermano, las cosas que vas a entender, las cosas con que Jesús va a llenar tu corazón, te van a transformar en una forma gloriosa. Amén.